Cuatro esquinas. Llegué a Jojocotlán en 2014 con una hielera reciclada convertida en caja para veladoras y una cubeta anaranjada que olía a cempasúchil, a gasolina y a tierra mojada. No soy de aquí, pero aprendí rápido dónde se pone la gente, qué entradas se abren primero y en qué tramo del muro pega el sol con rabia a mediodía. Me acostumbré a ver el cementerio como un mercado lento, con pasillos de lápidas, algunas floreadas, otras sin visita, y a escuchar la mezcla de rezos con música grabada que sale de bocinas viejas. Yo vendía velas chicas, cruces de madera, montoncitos de pétalos y unas coronas que amarraba con hilo de pescar para que no se deshicieran antes de la noche. Era trabajo y también un modo de quedarme cerca de los míos, aunque mis muertos estuvieran a cientos de kilómetros. La primera vez que vi al niño no me pareció raro. Tenía el cabello aplastado, camiseta gris con tierra en el hombro y un par de monedas en la mano. Se paró delante de mi mesa con la cara seria y señaló la cubeta. Dije el precio de los pétalos, acomodé una bolsa de plástico, bajé la vista para tomar el cambio y cuando volví a mirar ya no estaba. No escuché pasos, ni ese crujir de grava que delata a cualquiera. Solo quedó una sensación leve de aire frío, como cuando alguien pasa muy cerca sin tocarte. A esa hora el sol estaba alto, la gente iba y venía, así que me dije que se había metido entre la multitud. Lo dejé pasar. Volvió al día siguiente, a la misma hora. Las monedas eran las mismas, 1 peso y 50 centavos, y otra vez señaló la cubeta. No hablaba, pero no era mudo, lo noté en el modo en que apretaba y soltaba la mandíbula, como si se contuviera. Le iba a dar los pétalos sin cobrarle, no por lástima, más bien por costumbre de hacer un gesto en estas fechas, cuando uno se siente observado por los que ya no están. Apreté la bolsa, la extendí y otra vez se esfumó. Esta vez me asomé por el costado de la lona, le pedí a la señora de junto que me cuidara tantito el puesto y caminé hasta la esquina donde guardan las carretillas. Nada. Ni rastro. Pero en el piso, entre el polvo y las colillas, vi 4 motitas de naranja formando un cuadrado, como las esquinas de una cama bien tendida. Pensé en supersticiones y en gente que hace sus cosas de noche y me echó un sudor frío en la nuca, no miedo todavía, más bien la sensación de haber sido escogido sin permiso. La tercera vez fue el 1 de noviembre, casi al anochecer. El cementerio estaba ya lleno de luces, el humo del copal se pegaba en la ropa, la gente decía los nombres de sus muertos como quien toca una puerta. El niño apareció en silencio, pero yo ya lo esperaba. No quise bajar la vista. Lo miré y, por unos segundos, él me sostuvo la mirada. No había tristeza, tampoco alegría, había una insistencia limpia, casi trabajosa, como la de quien llega tarde a un compromiso. Extendí la mano hacia los pétalos. No alcancé a tocarlos porque una ráfaga de aire levantó el olor a flor y tierra mojada, y lo vi moverse, no corrió, no caminó, se deslizó por entre la gente, cruzó frente a un altar, entró por un pasillo de nichos, dobló hacia la parte vieja donde la hierba crece entre las losas. Tomé la bolsa, me colgué la lámpara al cuello y lo seguí, dejando el puesto a medias, sabiendo que esa noche nadie roba lo de la muerte porque nadie quiere que le roben su nombre. Pasé junto a la capilla de la Cruz Blanca y supe que él iba adelante porque de repente el olor a cempasúchil se hizo más fuerte, no como ramo reciente sino como polvo naranja calentado por una vela. A cada paso veía un hilo de pétalos aquí y allá, no un camino perfecto, sino señales dejadas deprisa. Di vuelta hacia el muro viejo y llegué a una sección con lápidas opacas, los nombres deslavados, los floreros de lata abollados. La lámpara alumbró un rectángulo de piedra quebrada con una foto ovalada maltratada por el sol. La imagen era la del niño. Misma camiseta, aunque en la foto se veía limpia, mismo cabello aplastado, misma línea de la boca. Las fechas no coincidían con su rostro, decía que había muerto en 2001. Hice cuenta sin querer, pensé en la edad que yo tenía ese año, en lo que estaba haciendo cuando él se quedó aquí. No me atreví a hablar. Había aprendido a no meter palabras en donde la tierra ya dijo lo suyo. Me arrodillé,
Limpié con la mano la tierra pegada a las esquinas de la lápida y puse un pequeño montoncito de pétalos en cada esquina, con cuidado, como si cada naranja fuera una pieza necesaria, sin dejar huecos. El viento se calmó y la noche se volvió muy audible. Escuché el roce seco de las coronas de plástico, el zumbido bajo de las veladoras, un murmullo de fondo que no llegaba a formar nombres. El niño no estaba ahí, pero había una presencia leve a mi izquierda, como cuando alguien se sienta sin hacer ruido. Saqué un vasito de vidrio, lo llené con agua de la botella que cargo para las velas y remojé un poco los pétalos para que no volaran. Encendí una vela corta, la más simple, y la puse al ras del suelo. La flama no titubeó, creció apenas y luego se sostuvo como si la estuvieran cuidando. Entonces sentí una mano fría en el dorso de la mía, no un toque, una permanencia. No fue agradable ni doloroso, fue una confirmación. Me quedé un rato arrodillado, sintiendo el piso bajo la rodilla y el olor a flor mezclado con el de las bardas viejas. En algún momento una mariposa nocturna vino y se posó en el borde de la foto, abrió y cerró las alas como si ventilara un secreto. Cerré los ojos, no para rezar, sino para acordarme de mi propia gente, de sus caras en sepia, de la voz de mi abuela diciendo que cada ofrenda es una forma de que el camino no se olvide. Cuando los abrí, la vela seguía igual, la mariposa se había ido y los pétalos parecían acomodados de un modo que yo no había dejado, como si alguien hubiera pasado la mano desde adentro. Me levanté despacio. No sentí miedo, pero sí el peso de algo que te escoge y luego se queda contigo. Regresé a mi puesto con el cuello húmedo por el sudor. Apreté los nudos de la lona, empecé a contar lo vendido, y la señora de junto me dijo que un niño se había asomado por mis cosas. No quiso comprar, solo miró. Fingí normalidad y me callé. Esa noche dormí poco y mal. El olor a cempasúchil estaba en mi cuarto, no fuerte, apenas insinuado, como un recuerdo que no se deja olvidar. Al día siguiente, temprano, una mujer con las manos manchadas de pintura me buscó. Traía una bolsa con una foto envuelta en periódico. Me preguntó si era yo quien había dejado flores en las esquinas de un lugar muy al fondo, del lado donde el muro ya se viene abajo. Le dije que quizá, que había ayudado a muchas personas la noche anterior. Me contó que su hermana se fue a Estados Unidos hace años, que el niño de la foto era su sobrino y que desde entonces el nicho había quedado a su encargo, pero que a veces no alcanzaba, que todo se juntaba, que el trabajo y la vida. Dijo que había llorado al ver la piedra limpia y las flores en los 4 puntos y que había sentido que por fin alguien había entendido lo que él pedía. No supe qué decir. Me puso en la mano una calaverita de azúcar con las letras chuecas y se fue. La seguí con la mirada hasta que dobló por la capilla. Me quedé con la calaverita pegajosa, con el sabor dulce pegado a los dedos, con la certeza de que desde esa noche yo tenía una tarea. Ese año, y los que siguieron, volví a ese rectángulo cada 1 de noviembre. Acomodé 4 montoncitos perfectos, iguales, ni más ni menos, humedecidos apenas para que el viento no los levantara. Si sobraba una flor, la deshojaba y repartía los pétalos para que no quedara ninguno sin nombrar. Había gente que me preguntaba qué hacía, otros me imitaban y ponían esquinas en sus tumbas. No decía mucho. Solo repetía el gesto. Una vez, enfermo de gripe, llegué tarde. Abrí el puesto, colgué la lámpara y un olor sordo a tierra húmeda y a camisa de niño me golpeó el pecho. En el piso, a un lado de mi cubeta, había 4 montoncitos perfectos formando un cuadrado. No había viento. No había gente. Cerré, caminé hasta el fondo con la cubeta y dejé las 4 esquinas en su lugar. El olor se fue de inmediato, como si hubiera cumplido su ruta. En 2019 dejé de vender en el Panteón. Me fui a trabajar a una panadería que entrega pan de muerto a varios barrios. El 1 de noviembre pedí el turno de madrugada. Antes de repartir, me di una vuelta por Jojocotlán. Entré como visitante, sin mesa, sin cubeta. Caminé hacia el fondo despacio, casi sin respirar para no romper nada. La lápida seguía vieja, la foto ovalada maltratada, pero las esquinas estaban hechas con pétalos frescos. No eran mías. Eran más precisas, como dibujadas con una regla que yo no tengo.
Puse la mano sobre el rectángulo frío y sentí otra vez esa permanencia leve, esa confirmación que no es voz pero que pesa. Me fui sin prender vela para no entrometerme. Al salir, el guardia me saludó como si me conociera de siempre. No pregunté nada. Escribo esto para no olvidarme y para pagar mi parte del trato. En estas cosas la deuda no se salda con dinero ni con promesas dichas en voz alta. Se paga con constancia, con gestos exactos, con el cuidado de no romper el silencio cuando el silencio es la única forma de hablar. Si alguien me preguntara qué fue lo que vi realmente, diría que vi a un niño insistiendo en las esquinas, en la forma de una cruz que no se traza arriba sino abajo, en el lugar donde la piedra toca la tierra. Diría que el miedo no fue el de una aparición, sino el de reconocer que a veces te eligen para hacer lo que otros no alcanzan, y que desde entonces el olor a cempasúchil no me anuncia una fiesta, me recuerda un encargo. Cada otoño, cuando empiezo a cortar el pan con la plantilla del hueso, el anaranjado me llega a la nariz, y sé que en algún lugar, a la hora en que la gente empieza a decir nombres, hay 4 montoncitos respirando una flama pequeña, diciéndome que no llegue tarde. Las 4 del umbral. Acepté el turno nocturno en el Panteón Antiguo de San Rafael a finales de 2019. No era mi primer trabajo de velador, pero sí el primero rodeado de nombres y fechas. Mi garita quedaba junto al portón de hierro, una lámpara de sodio que chisporroteaba, un manojo de llaves que pesaba como un animal y una libreta para anotar los rondines. Con los días aprendí el inventario de ruidos normales, metal que se enfría, madera que respira, perros que ladran a trenes que ya no pasan. Lo normal casi siempre llega con un olor que no pertenece a los vivos. Aquella noche la humedad subía desde los cipreses. A la 1:47, en mi segundo recorrido, vi a 4 mujeres vestidas de negro frente al portón. Mantillas sobre la cabeza, bolsas de mandado en el brazo, la quietud de quien espera sin prisa. Hice seña para que regresaran de día. No respondieron. Bajé la mirada para apuntar la hora en la libreta y, cuando la levanté, ya no estaban. No las vi cruzar la calle ni doblar la esquina. Simplemente dejaron de estar ahí, como si alguien hubiera cambiado de página. 10 minutos después comenzó el maullido. Al principio era viento confundido, luego fue un silbato idéntico repitiéndose a intervalos. Me asomé entre las rejas, 4 gatos negros pegados a la banqueta, quietos, mirándome. Los ojos se encendían por momentos de un rojo extraño, reflejo de un semáforo lejano. Gatos en panteón no sorprenden, pero nunca había visto 4, tan juntos y ordenados, como si esperaran una señal. A las 2:12 un golpe seco retumbó en el cuadro sur. Llevé la lámpara y la macana. El aire cambió y me llegó un olor pequeño y feroz, tierra removida hace poco, huevo rancio, hierbas pisadas. El estruendo venía de una capillita descascarada, el portavelas se había desplomado. A un costado, la cruz de pirul estaba clavada al revés sobre un círculo de tierra floja. Con los guantes aparté despacio. A pocos centímetros apareció plástico negro apretado con listón rojo y alambre. Pesaba poco, pero despedía un calor tibio, como si detrás latiera algo. No lo abrí del todo. Bastó asomar lo suficiente, fotos impresas con rostros rayados, mechones de cabello amarrados con hilo, uñas endurecidas, un muñeco de trapo atravesado por alfileres, papeles con rezos al revés y un polvo gris que no era ceniza común. Volví a envolver por instinto. Quemarlo ahí no me pareció buena idea. Enterrarlo de nuevo, menos. Recordé algo que me dijo el velador anterior, un hombre que no perdonaba chismes pero sí temores. Si algo insiste en entrar de noche, cuélgale el camino de rosarios para que se quede afuera. En el cajón de la garita había varios rosarios olvidados. Tomé 4. El panteón tiene 4 accesos, el portón principal y 3 puertas chicas hacia calles distintas. Coloqué un rosario en cada entrada, amarrado alto, rozando el marco. Fundí cera de veladoras que siempre quedan a medias y la dejé caer sobre las bisagras como si sellara una grieta. Mientras ataba el cuarto, escuché pasos cortos del otro lado, pasos de persona mayor. El metal vibró, apenas. Después llegaron los maullidos, ahora pegados a la reja,
ahora con un tono delgado que por un segundo pareció llanto de niño. Tragué saliva sin pensar en nada más que en apretar el nudo. Volví por el paquete, lo metí en un balde y salí por la puerta lateral que da al taller de marmolería. Levanté el balde por encima del rosario sin tocarlo. Se me erizó la piel, como si el aire de ese lado pesara más. Caminé hasta la esquina, donde el pavimento se rompe y comienza un lote baldío. Con una varilla abrí un hoyo lo bastante hondo para no tropezar con él después. Eché sal gruesa, la que sobra en los costales de las coronas, bajé el bulto, lo cubrí y lo apisoné. El olor se apagó al instante, como si le cerraran una llave. De regreso miré el portón, los 4 gatos seguían afuera, alineados, con los ojos encendidos por el semáforo, inmóviles como si estuvieran posando. Revisé las cámaras. En la del portón, los 4 puntos negros parecían soldados. En la del cuadro sur, la tierra recién acomodada era una mancha lisa. En la del osario, el cuarto donde guardamos huesos de fosas comunes, no vi movimiento, pero por el micrófono se coló un golpe sordo, como de caja que se asienta. Abrí la libreta y anoté cada cosa con letra pequeña, cuidando los tiempos. A las 3 la noche suele estirarse o romperse. Esa vez se rompió. El candado del portón vibró sin viento. Los rosarios tintinearon como si dedos invisibles los rozaran. La puerta norte gimió en seco. Respiré por la nariz, corto, y me quedé quieto. Aguanté hasta que el oriente empezó a blanquear los mármoles. En el cambio de turno, el encargado miró las bisagras manchadas de cera. Le dije que habían estado forzando entradas. Me dio una mirada de quien ya escuchó peores explicaciones y, antes de irse, dejó caer una frase que no pedí. Años atrás, alguien sacó un bulto parecido. A los 2 días amanecieron 4 patas de gallina amarradas al portón. No contesté. La costumbre también es una forma de defensa. Las noches siguientes llevé mis propios rosarios, de alambre y cuentas de madera. Los colgué en las mismas 4 entradas y dejé un puñado de sal en cada bisagra. El primer maullido llegó, puntual, a la 1:30. Ya no volví a ver a las mujeres de negro, pero siempre había 4 sombras de gato sobre el pavimento, apareciendo y deshaciéndose sin correr, como si la calle los respirara. La luz les hacía los ojos rojos o verdes según el ángulo. El portón dejó de vibrar. La capillita del cuadro sur amaneció limpia durante una semana, como si alguien la hubiera sacudido con cuidado y, al mismo tiempo, no quisiera tocarla. La 8ª noche encontré algo nuevo. En el sendero hacia la fosa común, sobre tierra blanda, 4 huellas de gato se convertían, en un tramo corto, en huellas pequeñas de zapato, tacón gastado, como de anciana. No eran perfectas, pero estaban. La lógica intentó pararse de puntas, buscar una explicación, suela de niño, travesura, broma. No tomé foto. No quise. Al pasar por el osario, la puerta estaba entornada y, adentro, sobre una caja, 4 velas apagadas formaban una cruz. Nadie entra ahí sin llave. Todas mis llaves estaban colgando de mi cinturón. Esa madrugada dejé la libreta abierta sobre el escritorio para anotar en cuanto oyera algo. En el margen, sin pensarlo, dibujé 4 puntitos. 1 por cada entrada. A la primera vibración marcaría con una cruz el punto correcto. A la 2:58, el punto norte recibió la cruz. A las 3:11, el este. El resto de la noche se quedó mudo, con ese silencio apretado que deja zumbando los oídos. No me gusta la palabra bruja. Aprieta las cosas y las vuelve cuento. Prefiero pensar que hay gente que sabe administrar la oscuridad y que a veces la derrama donde no corresponde. Aquella noche entendí que el bulto que saqué no era la puerta, apenas la cuña. Desde entonces, debajo del parte de cada ronda repito el dibujo de los 4 puntitos y dejo un grano de sal en cada bisagra. Hay turnos en los que los 4 puntos se quedan limpios. Otros, en los que uno tiembla y los demás aprenden a no contestar. A finales de diciembre me cambiaron a la mañana. En mi última madrugada hice lo de siempre, revisé puertas, toqué rosarios, raspé cera seca. En la cámara del portón, 4 gatos miraban fijo al lente,
como si supieran dónde estaba yo detrás de la pantalla. No tenían los ojos rojos ni verdes, solo ojos de animal que entiende una línea que no debe cruzar. Afuera, sobre la banqueta, 4 hojas de pirul frescas formaban un rombo perfecto. Apunté la hora. Apagué la luz de la garita para ver el amanecer reflejado en la herrería. Por primera vez en semanas, la reja no vibró. Desde entonces, cuando paso por cementerios ajenos, miro si cuelgan rosarios en todas las entradas. No es adorno ni descuido. A veces es lo único que sostiene el umbral, el hilo delgado que separa este lado de quienes saben entrar sin que suenen las llaves. Y si una noche escuchan maullidos repetidos con la paciencia de un reloj, no busquen el gato, cuenten cuántos son. Si son 4, sigan de largo, aunque crean que no creen en nada. Yo tampoco creía. Ahora solo dejo que la sal haga su trabajo y dibujo mis 4 puntos. Debajo, una cruz en el que tiembla. Con eso me alcanza para entender que hay puertas que se quedan cerradas no por miedo, sino porque alguien tiene que sostenerlas. Yo lo hice un tiempo. Luego me fui, y las mujeres de negro, o lo que sean, siguieron esperando del otro lado de la reja, quietas como la banqueta, con la paciencia de la piedra. Y los gatos, también de a 4, mirando la cámara hasta que el sol les apaga los ojos. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.